¿Qué estamos esperando? La muerte. O la carroza. ¿Te parece que es una manera para empezar un video? No, es horrible. Yo creo que si esa era tu idea para como tener engagement y en los primeros 3 segundos agarrar a la gente, definitivamente se fueron. Gracias por habernos visto. Muy Esto amable, fue gracias. el análisis básico de nuestra película del día de la fecha. Gracias, ¿eh? Muy bien. Toma 3. Arrancamos. Este es nuestro tercer capítulo ya. ¿Por qué arrancas vos y dije que yo iba a conducir? Arranca vos entonces. Si como no arrancabas, viste, pensé que... Voy a decir lo siguiente. Yo me propongo cada fecha decir, no, voy a ser un poco más calmo, voy a estar dándole el espacio que se merece y automáticamente que convenimos que voy a presentar yo, el tipo se siente y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos esperando? No te entiendo. No sos el primero que no me entiende. No, claramente. Por eso he tenido muchas relaciones fructuosas en mi vida y las tuyas han sido fructuosas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas Digo tardes. buenas noches porque ustedes pueden estar viendo esto en cualquier momento, pero para nosotros es de noche. Uh-huh. En la bella ciudad de Miami, Texas. Miami, Texas. Hay Claramente. una contradicción. Bueno, sí. Bueno, básicamente no estamos en ninguna de las dos, con lo cual... No, en Hollywood, California. Sí. ¿Empezamos de vuelta? Por favor. Afortunadas noches, amigos. Estamos aquí presentes en el espacio-tiempo que ustedes decidan, que es en el momento en el que van a estar viendo este video. Y hoy tenemos una charla bastante particular acerca de una película de índole nacional, que es la primera que vamos a tocar de índole nacional y probablemente la única. Creo que el cine nacional no tiene grandes logros. No, usted se tiene que arrepentir de todo lo que está diciendo. No, pero estoy tratando de picantearlo un poco para que la gente No. diga, no puede ser. Acá vemos los comentarios de los grandes logros del cine nacional. Sí, Tenemos... perdón. Lo voy a presentar, si usted me permite. Si nadie me presenta, yo tengo que hablar. Lo tengo que interrumpir. Discúlpeme, buen hombre. Ya lo ha hecho. Aquí con nosotros el licenciado Alejandro Pages. Sebastián Alejandro Pages. No, Alejandro. Hoy te presento como Alejandro, es más magnánimo. Sebastián, no hay tantos Sebastianes importantes en la Es vida. el único nombre que se El puede único traducir a todos los idiomas. Movidito, movidito. Murió hace 15 años. No murió. Está matando a alguien que todavía está vivo. Al día de la fecha todavía sigue vivo. Pero bueno. Señor Sebastián, licenciado en comunicación audiovisual, como siempre lo presentamos. ¿Quién les habla? El ignoto Pablo Simonetti, que no es el escritor chileno afamado. No. Soy solamente el difamado. Seguramente. Que en esta ocasión vamos a traer una película entonces de índole nacional. Para mí la única rescatable, la verdad que por lo menos durante muchos años de mi vida he creído eso. Cuando era un ignorante. Tuvimos dos Oscars. Básicamente sigo siendo un ignorante. Eso no está en tela de juicio en este momento. Ojo, yo no dije hasta qué momento para mí era la gran película, la única. Vos ya mencionas 2 Oscars, por ahí quizás yo la descubrí. 5 nominaciones. Después. En fin. Bien, vamos a hablar entonces del título que compete el título del video en cuestión, que es Esperando la carroza. ¿Qué es Esperando la carroza? Bueno, básicamente entonces quisiera que nos cuentes, porque claramente trajiste acá a este recinto esa película en cuestión. Es un clásico claramente, ¿no? De todos los tiempos, donde remite claramente, como vos lo dijiste, a la idiosincrasia argentina por excelencia. Yo no dije eso. Perdón que te interrumpa, pero lo pensaste, yo creo que lo pensaste. Creo que no. De hecho, estaba pensando. Vamos a empezar por el principio. Sí, se empieza por el principio. Empecemos con que es una película del año 1985. Exactamente. Año que nos vio nacer. Uy, cierto que no le gusta que revele información personal. Bueno, lo siento, lo acabo de hacer. Año 1985. Un cine nacional que no estaba en su época de oro, si se quiere. No, sin duda, ¿no? Veníamos de un periodo de mucha censura, del periodo de la última dictadura militar, cívico-militar, en donde obviamente había un cine claramente condicionado por el poder de turno y que respondía a ciertas normas, valores, costumbres y demás que en ese momento se esperaban y la mayoría de las producciones respondían a esas normas. Bueno, un cine donde tenemos intérpretes que habían sido perseguidos políticos,
No queremos, Desviar. que esta tendencia nos marque una filosofía política, no es la No, no cuestión. es la idea tampoco. Pero ¿no? sí, como siempre digo, es importante ubicar la película dentro del contexto histórico en la cual surge. Post-dictadura, para ser más claros. Sí, venimos de un cine que en ese momento empieza a tener como ciertos destellos de genialidad que no son muy valorados en el momento. Pero sí, ya se empieza a hablar de películas como en los últimos años de dictadura, como Tiempo de Revancha, Exacto. Plata Dulce, entre otras, que empiezan a marcar o evidenciar cosas que ante una dictadura que está en claro declive, Deceso, por sí. decirlo de alguna forma, ya el centro de atención no estaba tan firme en lo que era el cine. Había otras problemáticas mucho más importantes que controlar lo que se emitía en cine. Pero ubiquémoslo dentro del contexto. Esto es una película sarcástica, casi que Grotesca. diría, grotesca, del El género, grotesco, por supuesto. del género comedia. Sí, sí, una comedia grotesca. ¿Qué pasaba en Argentina en el género comedia hasta ese momento? Bueno, las películas que eran masivas y populares. Estamos hablando de películas de Olmedo Porcel. Tenemos las películas anteriores, que son, me parece, de la época Palito Ortega, Luis Sandrini. Claro, O sea, sin duda, ¿no? un cine Marcaron como una un- época. A ver, lo voy a poner entre comillas. Un cine un poco más ingenuo, si se quiere. Ujú. Pero esta película viene a retratar, como bien decías vos, muchas cuestiones costumbristas de lo que pasaba en la sociedad en esa Argentina, época. Totalmente. Un reflejo, un retrato es como una pincelada. Bueno, justamente el género es el grotesco. Es como, Ujú. Que es la exageración, Exacto. ¿no? De las situaciones y los hechos de la vida cotidiana, como en este caso. Ahora, yendo al punto central, que es el argumento de la película, esto está tomado, si mal no recuerdo, de una obra de teatro. Una obra de O teatro. es un cuento o un libro anterior, por eso. No, es una obra de teatro de Jacobo Laxner, que Un es uruguayo, si no me equivoco. Uruguayo, exactamente, de la década del 60, así que Ujú. aproximadamente casi 20 años antes de la emisión de la película. Ujú. ¿Qué pasa? Es una obra de teatro que la Pasó. ponen en escena, pasa sin Pasó como pena una ni gloria, obra, sí, más. y después esa obra viene a la Argentina, si mal Sí, no sí, recuerdo. sí. Perdón, que estoy repitiendo mucho la misma frase, pero la obra viene a la Argentina, se posiciona y empieza a tener dentro del género de teatro un teatro también completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a identificar dentro de esa época. Pensemos que empiezan espectáculos de music hall, los unipersonales o monólogos de Pinti, Gasalla, Claro. Perciavale, estamos ubicándolos dentro de la década del 70, 70s, sí. donde empiezan ese género que por ahí no era tan propio, empieza a tomar, más allá del teatro de revista Esta que revista venía. que fue el auge, ¿no? De los 70 y 80. Bien, Pero bueno, llega 1985, 2 años de lo que era el gobierno en su momento de Raúl Alfonsín, pero ya se empezaban a evidenciar ciertas problemáticas, obviamente heredadas de la dictadura, problemas sociales, políticos, económicos, claramente, que se empiezan a ver evidenciados en unos momentos más, otros menos, a lo largo de toda la película, ¿no? bueno, Y hay varios guiños, perdón, que lo dejan ahí como al descubierto. vamos a ir analizando parte por parte, o por lo menos de lo que va surgiendo en función, pero quiero que terminemos de ubicar el contexto. Director Alejandro Doria, que es Eminencia. el que hace la adaptación de la obra de teatro, la toma, una obra de teatro que ya estaba bastante pulida. Creo que parte del elenco sale de gente que había estado en la obra de teatro. Sí, exactamente. China y entre otros actores que no son los mismos, pero si bien ya tenían aceitado lo que es ahora. Cabe destacar que la película que hoy estábamos discutiendo un poquito antes, que una brecha generacional entre 20 y pico en adelante, al menos una vez vio o sabe de qué se trata Esperando la carroza. Película que en su momento no fue muy valorada. No, al principio empezó con varias críticas, no la entendían, le parecía, bueno, como el género, exagerada, deslucida, hasta que empezó el famoso boca en boca y lo que tenían, la misión de los actores, iban a los cines populares en ese momento, que eran los clásicos de Lavalle, Florida y demás, y se iban a las grandes salas de incógnito, a veces más, a veces menos, y querían ver la repercusión del público, como diciendo, a ver, ¿qué pasaba? No funciona. Hicieron todo para que funcione y aparte son textos probados, son textos que se saben que tiene que funcionar, ¿qué está pasando?
Y hasta que en boca se empezó a hacer cada vez una hoja y se empezó a instalar, pero la película es de mayo del 85, estamos hablando al final de ese año, recién empezó a tener un auge y bueno, la repetición, la consolidación también en la televisión y mucho más, hizo que la película se instale, se repita y sea un éxito y picos de audiencia, están en plataformas con Netflix y demás. Sí, hoy estamos hablando de una instalada, película ¿no? ya consagrada. Sin duda. En el año 85, si recuerdo el año abril del 85, surge una gran película de otro corte totalmente diferente, que es La Historia Oficial. Historia oficial, sí. Que es una película que al año siguiente participa en la La competencia entrega de por el los Oscar. y mejor película extranjera y lo gana. Nuestro primero Oscar. Claramente. Pero a ver, tenemos una película que es totalmente contrapuesta, digamos, y el contexto social también es otro. Es una Argentina que empieza a tener una apertura, si bien dentro de la música hay una ruptura, mucha cantidad de bandas. Sí. Esta película es como que Artistas que surge vuelven también. con un estilo totalmente fuera de contexto, porque no es que hay una predecesora. No. No hay nada previo. Entonces también es una película con tiempos raros para lo que veníamos viendo en el cine nacional. No, totalmente. Tiempos raros y también hay que destacar que muchos por ahí lo saben, otros no, son escenarios reales. Está situada en el barrio de Villaluro, Versalles, para ser un poquito exactos, ahí depende cómo jugamos con los límites, ¿no? Pero todos son casas y es un barrio no hay escenografía prácticamente, son escenarios, es un barrio real, todo en casas reales que obviamente se las alquilaron para ese momento y bueno, se filmó y le da ese costumbrismo y esa un poco cotidianidad bastante cercana, ¿no? Tiene un poco de esa visión medio neorrealista italiana. Tiene un poquito, de ese grotesco de las películas posteriores a posguerra, me refiero, de un cine un poco ácido, con un humor bastante fuerte, porque si se quiere, busca quebrar, busca romper al espectador con las situaciones que genera. Vamos a hablar un poquito de la trama, del protagonista, que también es algo que en ese momento era un personaje. Estamos hablando de Antonio Gasalla, ¿verdad? Antonio Gasalla, un personaje que en ese momento tenía como la abuela, que es el personaje con el cual gira toda la trama. La abuela es una derivación, digamos, adaptada para televisión, que obviamente no tiene la complejidad de la caracterización que tiene Mamá Cora, que es distinto, porque había técnicas con los látex, con el vestuario, con el maquillaje y demás, que los tiempos de la televisión, por ejemplo, lo que vimos la mayoría en el programa de Susana Jiménez, no te lo permitía, que era una peluca, un par de accesorios y demás. Pero perdón, por eso. Gasalla hacía el personaje de la abuela en el teatro. Sí, eso sí. Ese personaje es como que toma el protagonismo y Mamá Cora, que es la protagonista en este caso. Sí, perdón. No, digo que costó que sea Gasalla, Mamá Cora. Primero que sea un tipo que se van a dar cuenta que iba a aparecer con personaje trans, lo que podríamos llamar hoy. China Zorrilla y su habilidad, que también con uruguaya también, al igual que Antonio Gasalla, dice, lo hicieron, lo caracterizaron todo el personaje y lo hicieron salir a la calle. Y ahí, para ver si la gente notaba que era una mujer realmente. Y realmente funcionó perfectamente y pasó inadvertido un montón de veces y funcionó. Ya tenían esa habilidad que Gasalla podía hacerlo y estaba convencido. Bueno, estamos hablando de un Gasalla que venía del Café Concert, del Teatro de Revistas. Pero un personaje ya consagrado, sí, ya era figura. Creo que este papel es un quiebre dentro de la carrera. Quizás nos podríamos poner un poquito más dentro de la trama y después ver la repercusión que tuvo. Sin duda. Mencionaste China Zorrilla, completan el elenco otros actores geniales, Alfonso de Gracia. Julio de Gracia. Julio de Gracia, perdón. Julio de Gracia, Mónica Villa, Luis Brandoni, Betiana Blum. Participaciones no menores, pero dentro de la trama de Enrique Pinti, Darío Grandinetti, Lidia Catalano, que hacen personajes mucho más cortos en la trama, pero memorables que la podemos recordar sin duda, con frases, con acciones, con escenas bien claras. Y otros artistas más que yo le digo 2 o 3 frases y ya la contextualizamos y entendemos totalmente. Juan Manuel Tenuta y su hija Andrea Tenuta, ¿sí? También uruguayos, valga la redundancia, la hija no, pero él sí. Así que
Es para recordar. Y ¿vieron cuando decimos gran elenco? Gran elenco. Bueno, Real. realmente quizás en ese momento no tenían la repercusión que tienen después, porque muchos de los papeles consagratorios de estos personajes son posteriores. Sí, Brandon ya tenía una trayectoria, China también, Gassas ya venía también del palo del teatro, pero los demás es como que quedan instalados, ¿no? A partir de Esperando la carroza. Mónica Villa, por ejemplo, contaba que fue tanta la repercusión que tenía, que pasa mucho con los actores que la pegan con un personaje y después decís, ¿qué te llaman? Ella decía, pero durante el 85, 86 y los próximos años me llamaban para hacer personajes de mujeres histéricas, desesperadas. Y como todo actor, quieren un nuevo desafío, hacer cosas diferentes. Entonces, costó mucho sacarla de ese personaje, por ejemplo, a Mónica Villa, que lo contaba, ¿no? Bueno, por eso. Vamos a hablar un poco de la película en general y después vemos este tema particular de los Te actores. revierto vos. ¿Qué es Esperando la carroza para vos? Para mí es una película con una historia bastante simple, no tiene grandes lujos, de hecho no creo que hace alarde. Juega un poco con el factor... ¿Simple qué sentido? Es una historia lineal, Sí. está contada en forma con el modelo clásico actancial. Básico. Introducción, nudo, desenlace. No Exactamente. tiene más pretensión que eso. No. El valor está en la puesta en escena, digamos, en mostrar los escenarios reales, filmar en Fabuloso. locaciones, no tiene decorados construidos, lo cual también complicó mucho el Diría que rodaje. ninguno. No, No, ninguno. entiendo que son todos reales. Sí, todos sí. reales. Es algo que por ahí dentro del mundo cinematográfico no era tan frecuente, No. por lo menos en el ámbito nacional. Por eso toma esta... Hoy en día también, ¿no? Donde todo es construcción, ¿no? Bueno, depende. Casi. Creo que, a ver, por ejemplo, parte de este costumbrismo se empieza a mostrar muchos años después en Con la televisión. película de Suárez. Pero por eso, con la construcción de toda la telenovela de Suar, donde no usan tantos decorados, empiezan a filmar en locaciones reales y Sí, demás. es cierto. Entonces, creo que Esperando la carroza es pionera en un montón de sentidos, marca un Punta de quiebre, lanza. porque hace aparecer dentro del género comedia un montón de películas después que van mirando para eso. Pensamos que en paralelo, casi en paralelo, después tenemos toda esa corriente de películas de Emilio Dizzy, La Brigada Explosiva, Exterminators. Sin la profundidad que A ver, tiene. yo no sé si apunta a tener una profundidad la película en sí, por lo que por lo menos en el primer visionado que uno puede tener, es una película de entretenimiento donde pasan situaciones rebuscadas como para Difiero en generar... el entretenimiento. Que causan gracia o cosas. No sé si es una película. Hasta podría discutir el género comedia. Es una película cruel. Brandoni, en cada una de sus entrevistas, decía: es una película muy cruel. Sí, En claro. algún punto, ¿no? Mark evidencia el tema de las diferencias de clases sociales, peleas familiares, el tema central, clásicamente, de la tercera edad, de la ancianidad, y el qué pasa con nuestros queridos abuelos, con nuestros mayores. Bueno, pero pará. Llegado un momento, Por eso, ¿no? vamos a hacer un parate ahí. Y entiendo a dónde apuntás, pero digo, yo en un primer visionado de espectador promedio veo una película entretenida. ¿Por qué? Porque pasan un montón de peripecias a partir de que Desde ya. la abuela desaparece y todos la dan por muerta. Ese es... Uy, perdón, spoileé todo. A ver, La es lo trama que gira en sea. torno a eso. Sí, La sí, película no es más que la desaparición de un miembro de la familia, que todos se desesperan, que todos se peleaban porque nadie quería compartir tiempo, y después la abuela termina siendo encontrada. Que está enfrente, ¿no? Esa es la ironía, ¿no? Por eso, La tenemos enfrente. Pero por eso digo, todo ese análisis posterior me parece que surge de una reflexión que después vos podés decir, pero mirá, esta construcción es una crítica social. Esto es, pero pará, no es la historia. Por eso digo que quizás es una historia simple. La historia es simple, muy simple. Sí, Lo que se quiere complejo contar, no sé. es la construcción de los personajes, cómo interactúan, cómo se muestran las clases sociales, cómo se muestra esa diferenciación, cómo se muestra toda esa cultura de europeización que vino y que nosotros mamamos como cultura
nacional que es un crisol de razas. Obvio, claramente. Entonces, me parece que ese es el valor que tiene como obra, además de que están articuladas las escenas de forma magistral, Sí, sí, sí. donde se hace un uso muy sarcástico del humor, donde todas las situaciones son tragicómicas, porque pone situaciones de gente. Tragicómico, ese es un buen calificativo. Y entonces ahí cuando vos empezás a ver con cierto intelecto la película, podés compartir esta visión de Luis Brandoni, que dice, che, pero esto es una película bastante cruel. De hecho, si lo analizamos sin dejarnos llevar por el entretenimiento, el humor, es muy oscura, Claro que sí. súper oscura. Es Pensé... perdón, Sí, sí, sí. para redondear, es una crítica social enorme. Enorme, sin duda. Se nos viene a la cabeza siempre, ¿no? Cuando pensamos cuál es la escena más recordada de Esperando la carroza, se nos vienen 2 o 3. Yago Puchero, Puchero, lo tenés, bueno, entonces de esa que conocemos. Y, ¿sabes lo que tenían para comer? Empanadas. 3 empanadas para 2. Bueno, es una escena que nos causa en principio gracia, pero Brandoni, en cada una de sus entrevistas, decía, cuando hicimos esa escena, decía, no se rió nadie. La escena es absolutamente cruel. Era unas empanadas de ayer para 2 personas. Que eran 2, bueno, y 3 empanadas de ayer para 2 personas. Y el tipo que ostenta una clase social superior, podríamos decir, no superior, más alta, ¿no? Comiéndose esa empanada de 2 personas que vivían lo que sería Villa Lugano, por ahí, que era muy humilde. Pero en ese momento, por eso, permitime analizar la escena. Sí. Esa escena clásica. La escena es muy simple. Es un tipo comiéndose una empanada, manifestando un cierto discurso. Sí, sí. Sí, para el otro diciéndole, ¿qué tenían para comer? Empanadas, sí. Como valor de la escena, la verdad que es un comentario. Che, mira, tenían para comer empanadas, me como una empanada. Pero ¿cómo sigue? Sí, habla de la miseria, el otro lo dice, y sí, bueno. Pero... Qué poco se puede hacer por la gente. Exactamente lo que dice Tenuta. Y se habla... ¿No? ¿Tenuta es? Juan Manuel Tenuta, sí. Es verdad. Sí, que dice, y Brandon le dice, pero Sergio, vos tenés una miseria digna. Y Tenuta le dice, ¿y Emilia? Emilia, bueno, le cuenta un poquito todo eso, ¿no? Por eso, vamos a hablar. Son 2 hermanos Claro. que están hablando, que fueron a buscar a la casa de uno, a ver si estaba la abuela. Uh-huh. Por eso digo, fíjate lo simple de la situación. No la encuentran y a partir de eso se genera un diálogo entre los 2 hermanos, clases sociales totalmente opuestas, donde se dice, che, mirá, pasa esto, y uno como que se hace superado, del que evidentemente más poder adquisitivo tiene, dice, no, pero bueno, tu pobreza es digna, mirá lo que tenés, no, la verdad. Y la escena termina con un plano detalle genial, que es la cara del tipo dice, qué poco se puede hacer. Uh-huh. Pasa al desenfoque, al enfoque, que es ahí la obra genial, a un sticker calco que dice, los argentinos somos derechos humanos. No, usted tiene derecho a vivir en libertad, algo así. Bien. Es una frase anterior la que vos decís. Bueno, entonces, te cierra todo, pero la escena en sí es un tipo que charla con el hermano, ni más ni menos. ¿Dónde está la construcción y el valor? Primero la puesta de cámaras. No, sí. La puesta en escena de cómo elige mostrar a través de ese símbolo que es la empanada, que le saca a los que tenían para comer 3 empanadas para 2 personas, le saca una. Claro. Y ahí te está mostrando la construcción de ese personaje casi despreciable. Uh-huh. Yo creo que... refleja un estereotipo también de esa época, ¿no? Por supuesto, sí. Por eso digo, me parece que es algo para ubicarlo dentro del contexto en el que surge. Digo, hoy por hoy, si tuviese que hacer esa misma crítica, claramente los elementos a mostrar serían otros. Uh-huh. Entonces, ese plano de calco, para el que no tiene el conocimiento, el bagaje histórico de saber dónde viene, hoy por hoy pierde sentido. Totalmente, es como un guiño. Exacto, pero en sí la escena no pierde su esencia. No, se sabe que el lenguaje audiovisual algo quiere decir, pero si no tenemos ese contexto, se pierde, eso es cierto con el tiempo. Vamos a la escena anterior que mencionabas, yo hago ravioles, ella hace ravioles, donde se muestra otra vez
toda esa puja de barrio, El entre barrio vecinos. clásico, ese barrio que salían a tomar mate a la vereda sacando la silla, ¿no? Y los personajes son tipos de barrios medios, obviamente, que cuentan, ¿no? O sea, la vecina charlatana, la chusma, los hijos que vienen, que son los pibes que juegan en la cuadra y demás. Pero en esa escena, también un poco a colación, cuando le cortan el agua, ella pide, digamos, los ravioles de la vecina porque dice que la charlatana de al lado la imita en todo. Ya se empiezan a evidenciar, ¿no? Unos cuestiones que eran con los servicios públicos, el agua, la luz, el teléfono y demás, que funcionaban muy mal. Era muy malo el servicio y demás, que bueno, en los 80 pasaba eso, en los 90 se termina privatizando a colación de todo eso y otras especulaciones, pero bueno, no viene el caso. Y que en la escena anterior dice, nos cortaron el agua. Y bueno, la hija de China Zorrilla, digamos, en la ficción, se tiene que bañar con el agua mineral y a partir de ahí suceden unas cosas con los ravioles. Bueno, no lo pueden comer porque trae agua mineral con gas. Bueno. Después pasa otro momento que intentan saber acerca de Mamá Cora y te muestran que los teléfonos andan mal, que se corta y dice, está para también. Bueno, Hablemos de un servicio telefónico que tenías que esperar 30 años para que te instalen el teléfono. tremendo era, a ver, contaban gente que vivía esa época y demás, que por ejemplo vos alquilabas una casa con ciertos ambientes y lo que aumentaba, por ejemplo, el valor considerablemente era con Teléfono. Con teléfono. Ujú. Pero era fortuna lo que salía una casa, la diferencia para alquilar una casa con teléfono. Bueno, creo que en la puesta en escena, la elección, no trata de mostrar un lado glamoroso, sino que por el contrario trata de poner en énfasis a través de esta historia la lucha de entre clases sociales, la distinción, el progreso, cómo uno... El querer ser más de lo que tenés. Exactamente. Ese tipo de cosas que aparecen. China Zorrilla tiene varios guiños ahí, una complicidad con el público, muy astuta, muy hábil también, y con cierta complicidad con sus compañeros, por ejemplo, cuando están con el falso velorio de lo que sería Mamá Cora, no sé. Hay una escena que hace un primer plano en la cámara, le llega una corona de unos vecinos, no sé qué, que decía Dora y Alfonsina. Alfonsín, presidente de ese momento, ¿no? Entonces lo que hace China es hacer la disimulada que está acomodando la flor de la corona, saca en un primer plano de la corona la A de Alfonsina y pone Alfonsín, corona. Tenemos el simbolismo, Alfonsín está muerto. Una cuestión así bien puntual, que es un guiño con el público que solo China Zorrilla podría hacerlo, ¿no? Y hacerlo bien. Y esas críticas, ¿no? que hay un montón más Pero perdón, constantemente. vos decís que ese detalle es propio de China Zorrilla por sobre Sí, el director. Sí. Mirá. Después, como que, como dirían hoy los chicos, hoy tal vez hayan fingido demencia, haya gustado, pero fue una avivada, podríamos decirlo, de China Zorrilla, las entrevistas que así lo afirman. Sí, bueno, por eso digo, a ver, O nos quisieron contar eso, tal vez. por eso digo, ya estamos hablando de la posverdad. La posverdad, totalmente. Es la construcción de un relato posterior, porque digo, quizás si la película pasaba sin pena ni gloria, no sé si hubiese sido tan épica como fue, porque creo que el valor es todo esto que viene posterior. La película es una película más del montón en su momento. No, obvio, seguro. Surge en un momento también donde después empieza a poder la gente tener acceso a películas que ya habían sido grabadas con la masificación del videocassette. Estamos hablando Totalmente. que la película se estrena en el año 1985 y el VHS, que la generación nuestra vio las películas en ese formato, que lo conocemos como video. se estandariza dentro del 1980-81 y acá llega con posterioridad. O sea, las primeras videocaseteras empiezan a aparecer Fue masiva a fines de los 80, a fines de los 90. 80, principios de los 90, cuando empieza a abrirse la importación. Claro. A ver, son datos que hoy por ahí, a la distancia, generaciones nuevas, les pasa inadvertido, pero hay que entender que en ese contexto volver a ver una película no era fácil. No. A ver, antes uno podía llegar a ver una película con un cineclub donde alguien conseguía una copia, podían verlo o algún recorte de la película. Entonces, a partir de ese suceso, ciertas películas empiezan a valorarse. Mucho se ha perdido, mucho quedó sin pena ni gloria. No hablamos de un cine argentino que no tenía logros, porque la verdad que en la década del 70 hubo muchas películas buenas,
de uno de los grandes directores, que es José Martínez Suárez. Sí. Ha tenido películas excelentes, pero son películas que se proyectaban, pasaban y después quedaron perdidas hasta que alguien después las rescató. La rescató CC. Si mal no... A ver si vuelvo al año mediados de los 80, recién empieza a haber una primer camada de alumnos, estudiantes de escuelas de cine. Sí, es cierto. O sea, entonces, a partir de ahí es como que se genera un quiebre y empiezan a aparecer gente que estudió cine propiamente. Tuvimos nuestra época de oro del cine, pero después merma, después de la década del 50. Sí, sí, sí. Un cine que se ve atravesado muy atravesado por la De política. financiamiento. La famosa grieta que siempre nombramos siempre estuvo y a veces la consecuencia la pagó con la cultura. Y Por demás. eso, durante la época del proceso hubo muchas películas que han sido, no quiero decir panfletarias, pero sí financiadas Sí, con el... lo han sido, sin duda. Digo, pero con el único mero De difundir fin, ciertas... sí, de distraer a la masa. Sin duda, ¿no? Ese fue el... Nos suena, Sí. pero bueno. A ver, pasó en todas las historias, en Obvio. muchos países. De hecho, siempre se usó el cine como entretenimiento para virar la atención hacia otras cosas, por eso el financiamiento por parte de grupos económicos, etcétera, etcétera. Argentina no fue algo que quedó al margen, pero siempre tuvo como una vertiente de gente que tenía voz propia y que trataba de meter su discurso. Y creo que Alejandro Doria en esta película lo hace muy bien, porque la película pasa inadvertida en muchísimos aspectos, si bien estamos en una época post-dictadura, donde empieza a colar una crítica social en un argumento muy simple. Totalmente. Y aparecen también cuestiones soslayadas, algunas en mayor medida, de el tiempo actual, estamos hablando de 1985, y lo que había sido la dictadura, ¿no? Películas que suceden en una comisaría, como diciendo que uno de los policías tiene un problema con una muela, no sé qué cosa, y le dicen, el torno no es la picana eléctrica, ese tipo de cuestiones, y otras frases más que muchas cosas, está cambiando todo, no es lo mismo de antes, dando a entender que uno de los personajes, el de Brandoni, Antonio, había tenido como conexión con cosas en principio extrañas, o sea, llamativas del pasado y que ahora se la tenía que rebuscar para seguir manteniendo algunos negocios y demás. Pero hay un guiño a que lo que estaba pasando antes, en principio, no estaba bueno y no estaba bien. Bueno, de hecho, en un momento, si la memoria no me traiciona, hay un diálogo como le dicen, bueno, pero tío, si todos saben que vos estás con la pesada. Trabajando para la pesada. Trabajando para la pesada. Entonces, él lavaba supuestamente dinero en una financiera y esa plata que no sabíamos de dónde salía y un par de cositas más. Bueno, pero por eso digo, ahí es como que no, bueno, lo distribuyen. Pero, y continúa, perdóname la escena, que está en el baño, una escena bastante graciosa. Bueno, que no viene el caso, pero Betiana Blum, que es la esposa de Brandoni, le dice, mi familia sabe bien de qué trabajás vos y como sabe que de eso no se habla. En fin, hay cosas que no hay que hablar. Como bueno, que sí, los códigos familiares, ¿no? Digo, y la construcción está muy bien, donde cada personaje tiene su rol, totalmente exacerbado, exagerado, pero a su vez uno puede decir, como mi tía, como mi tío. Sí, no es que son personajes totalmente irreales. Dentro de ese género de grotesco, identificación está. Totalmente. Entonces yo me puedo identificar con Grandinetti, jugando a la pelota. Otro, bueno, como te conté antes, ¿no? Lo que permitió Doria es eso, que cada actor le diera su pincelada, su característica, su sello, podríamos decir, a cada uno de sus personajes, a la construcción de su personaje. Bueno, Grandinetti, famoso y reconocido hincha de River, ¿sí? Como toda gente de bien. Y su personaje es un poco lelo, quedado, por decirlo de una forma así más aceptable. Y entonces él decía, bueno, me pongo la camiseta de Boca, un peinado maradoniano de esa época, con los rulos así y demás. Sí, para hacer una burla. Para hacer una burla diciendo, como que a los de Boca no le da la cabeza, le falta un poquito, ese tipo de cosas. Y así hay un montón de guiños que cada actor pudo hacer con la construcción de su personaje. Bueno, tenemos, ¿no?, el borracho permanente, que es Enrique Pinti. El tío borracho. El tío borracho. Y bueno, y aparecen los guiños también con la ancianidad, con la madre. La cogotuda, que es el personaje de Betiana Blum, que siempre quiere demostrar su voz. La que quiere tal vez más de lo que tiene, ¿no?
a ver si hasta vivían en el mismo barrio, ahí a la vuelta es en lo que es la casa, pero bueno, la posición social, el estatus que querían transmitir, lo demostraban con el vestuario, usaba una piel de zorro, se vestía con vestidos de Miami, la época, recordemos la época del Posterior. DB2, de la importación desmedida, ese tipo de cosas, como que viene a colas, continúa de lo que era de los últimos años de la dictadura, Rodrigazo y demás. Ujú. Por eso digo, es una película que hay que analizarla dentro del contexto. Hay que saber ciertas cosas como para poder apreciarla. Podemos... Por supuesto. A mí me pasó particularmente con mis hijos, que hoy rondan los entre 12 años promedio, que empezaron a verla y no les gustó. ¿Por qué? Porque los tiempos, por los tonos, por todo, no es algo a lo que estén acostumbrados. Más allá de que mi familia es bastante grotesca, ¿no? Por cierto, de hecho, casi que podría decir que yo soy mamacora. No, pero digo, quizás en el tono, en la forma, en los diálogos, es una película que hoy choca. A ver. Creo que, perdón, Sí, uno sí. puede hoy sentir identificación porque es su abuela, pero esos personajes como que ya se han perdido, digamos. Hoy tenemos el ejemplo de abuela sería Moria Kazan, Graciela Alfano, que siguen teniendo un glamour que en esa película es más propio de la juventud. No, Digo, totalmente. el personaje de Brandoni es un tipo que tiene 30 y pico de años. Y parecen de 50, ¿no? Exacto. Entonces, verdad. generacionalmente no existe esa identificación porque, de hecho, la nena parece muchísimo más grande de lo que es. Parece los personajes del realmente. Chavo que tenían 30 años y hacían de 10 a 8. Exacto. Entonces, creo que esa distancia generacional sí existe hoy por hoy. Uno se puede enganchar con el discurso porque tiene muchos guiños, pero es una película que hoy por hoy es un poco más difícil, creo, para las generaciones actuales verla con la misma intensidad que la veíamos nosotros. No, desde ya. Los tiempos cambió, la forma de hacer cine cambiaron y obviamente, pero siempre está, bueno, eso de la edad aparece con las cuñadas y la pica familiar que es muy común en vale la redundancia, en las familias argentinas. La disputa entre cuñadas, cuñados, las edades, las cosas, quién tiene más, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Aparece mucho, ¿no? En la película y eso que vos decís, la edad es el papel de Mónica Villa, que es la más histérica, la más exacerbada además. Yo soy la más joven de las cuñadas, se enmarca eso, la edad. Pero bueno, siempre está bastante presente y como esos guiños a la familia costumbrista argentina está en el lenguaje. Y si bien aparecen insultos, ese grotesco no choca porque es como habla tu tío, tu viejo, tu hermano, tu primo, y como hablan muchos los argentinos cuando están enojados, cuando le pasan algo y en el coloquial. Rompe un poco lo estructurado o lo conservador que era hasta ese momento el cine, que se hablaba de tú, que tenían otras formas, otros modismos, que es un poco irruptiva en ese sentido, ¿no? Habla como hablamos Bueno, por eso digo, cotidianamente, ¿no? me parece que empieza a haber otro tipo de personajes más humanos o más mundanos, porque pensando en eso, me acuerdo, Plata Dulce, es una película que es mucho más chabacana que lo que venía haciendo. Pero Totalmente. estamos hablando de un determinado cine que hoy podríamos considerar casi de autor, porque son películas con un mensaje bastante más polémico que lo que había en la media. Claro. Y al público también al cual apuntan, ¿no? Sin duda. Quizás. Bueno, por eso digo, a ver, hay que ubicarlo dentro de ese contexto. Me parece un dato no menor la incorporación de la banda musical que acompaña magistralmente, ¿sí? Con un par de temas que soy casi un leitmotiv. Yo siempre los conocí por otro lado, no por la película en sí, pero lo aplica muy bien. Digo, la canción Barrilito de Cerveza, Barrilito de Cerveza. es una canción ultra vieja, Sí. de viejos borrachines, de fondas. Sí, sí. Claro. Pero la toma como la canción con la que abre la película. Sí, abre automáticamente con los viejitos caminando por la plaza con un barrilito de cerveza. ¿Los viejitos caminando por la plaza o Mamá Cora caminando por la plaza? No, pero me confundí con el final, que es otra. Con Mamá Cora caminando por la Claro. plaza, vaya a saber qué. Sí, bueno, yendo de un lado a otro, básicamente, que es donde está. Donde Contextualizamos que creo que todavía, perdón, no me quiero desviar, pero arranca. Te estás desviando, gracias. me estoy desviando, sí. Pero te después, llevo para un lado y me llevo para el otro. Yo hoy me voy a sentir muy ofuscado. Bueno, termina lo de la música y después vamos a ver. Por eso, ¿no? Haga contextualizar un poco cómo es el personaje de Mamá Cora, más allá de ser una anciana que tiene ciertas cuestiones. Bien, digo,
la película cierra con la canción Tengo una vaca lechera, donde está en ese final donde aparecen todos caminando hacia la cámara. Que eran viejitos del barrio que los contrataron para hacer la película. Eran como. Es muy. Hoy, por supuesto, que eran los hijos o nietos y cuentan que era el abuelo, el tío, que era parte de eso. Y era como darle un lugar a los viejitos que vieron toda su vida en ese barrio. También, Bueno, y ¿no? también creo que el mensaje que tiene la película en sí es como una mirada como la tercera edad o los adultos mayores, que hoy deberíamos decirlo así para ser correctos políticamente, pero básicamente es como esa mirada que tiene de desprecio de las generaciones por los adultos mayores. Es más, termina la última toma de la película porque aparecen todos los viejitos caminando al ritmo de la vaca lechera con la frase, con el letrero que dice a nuestros viejos queridos. Claro, una dedicatoria. Una dedicatoria. Entonces puntual creo que hace como enarbola una bandera de, gente Reivindicar. de reivindicarlo. Más allá de todo el grotesco con el cual que los No, pintan obvio. y demás. Creo que un poco también la elección de Antonio Gasalla actuando es para no poner una persona y exponerla, ¿no? Me parece. Exactamente. Y ahí si querés podemos entrar en la caracterización de Mama Cobra, que era donde querías entrar el terreno. Obviamente es una señora que representa, ¿no? Obviamente, es un actor que tenía 40 y pico de años en ese momento, Gasalla, pero representaba a una señora de 80 años que tenía problemas de Alzheimer y los achaques propios de la edad, del deterioro físico cognitivo que tenía Mamá Cobra, que vivía con uno de sus hijos y lo que sería su nuera. Entonces, los problemas de pérdida de memoria, amnesia y derivados de un Alzheimer, ahí un poco soslayado, generaban contratiempos en la vida cotidiana y familiar, en la rutina familiar de esta pareja que recién justo había tenido una niña muy chiquita y así. Y el tema es, ¿qué hacemos con mamá Cora? Y ahí es donde los hermanos empiezan a la pelearse, disputa. nadie quiere hacerse cargo. ¿Es un tema económico? No es un tema económico. Aparece Es un tema esa idea de mandarla a un geriátrico. geriátrico, Entonces, empieza toda la dinámica de el problema de ¿Qué la hacemos? ancianidad. Totalmente. Yo no sé si es el foco que se le quiso dar a la obra de teatro en sí, porque la verdad que no he leído la obra. No, la ley es igual, pero no puedo profundizar tanto como para decirte si se Por quiso eso hacer. digo, me parece que un poco parte de esa premisa, lo que pasa que la puesta en escena es donde realmente, la puesta en escena, llámese música, las locaciones, el uso de la cámara, que para mí tiene muchísimos planos compuestos donde juega con diferentes términos, lo que está pasando adelante, lo que está pasando atrás, fabuloso, donde sí. cambia los enfoques. Digo, me parece que Alejandro Doira es un directorazo que pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque en ese grotesco queda todo reducido a una película de griterío, mira todo esto a priori, pero hay un montón de decisiones y de elecciones, de permitirle a los actores Elecciones. tener Tener injerencia en. tener participación y tener su propia voz en esa construcción de un relato colectivo que me parece fantástico. Creo que lo más destacable es ese espíritu que termina haciendo que la película sea épica. No sin quiere duda. decir que otras obras no lo tengan, porque No, él desde es ya. el director de la película 100 veces no debo, Claro, que es posterior. con Andrea del Boca, Del 90 es esa película. donde sale, le llenaron la cocina Sí, de humo. con Brandoni también. Con Brandoni. Donde hace otro papel. Vuelve a tener actuaciones buenas, pero no logra esta mística. No. No vuelve a repetirlo. Me parece que, por eso digo, Hicieron una versión perdón, para TV, pero. te estabas hablando fuera de micrófono, perdón. Hicieron una versión para TV con Gasalla, Mónica y entre otros actores. Pero obviamente Previo, ¿no? Después posterior. a la película, es del 93, 94, en uno de los ciclos de Gasalla, pero no tuvo esa impronta que tuvo esperando la carroza la película, ¿no? Y después, posterior, muchos años después, hacen una segunda versión. Le recomendamos, no nos hagan caso en nada, pero acá háganos caso, no la vean. Yo creo que si alguien está esperando una continuidad, claramente fue una película tratando de subirse
voy a Alex. hacerme el jovencito, al hype que generó Ajá. la película original, digamos, subirse a esa ola, decir, bueno, retomemos y continuemos, y lamentablemente carece totalmente de talento, no solo actoral, sino que desde un Convencieron a guión algunos fuerte. actores, pero totalmente con un guión sin sustento. Faltaban las patas fundamentales de esos de estos personajes centrales, Gazaya, China Zorrilla, entre otros que le faltaban y eran los nexos para que la historia se desarrolle. Y la verdad que decae todo y mancha de alguna forma este clásico que Bueno, pero tenía que haber quedado en su historia original. creo que es y una ya. película que igual no tuvo trascendencia, no Gracias a Dios. tuvo repercusión. Creo que Tuvo una difusión porque es la continuación de Esperando la carroza, pero viste, con los grandes tanques, los grandes decís, ¿es necesaria una segunda parte? ¿Da para una segunda parte? Y sí, pero por eso trata de hacer un uso de una obra que encima ya estaba cerrada, no tiene una continuidad directa, por lo menos como concepto ya estaba totalmente agotado. ¿qué vas a criticar? Sí, Mamacora cuando tenía 120 años. En Bueno, esa pero película. por eso digo, tampoco desde el guión propusieron algo inteligente, No. el humor no es bueno. Forzado, absolutamente muy forzado. forzado. Entonces, y no tiene una propia impronta que podés decir, bueno, tomando alguna esencia de la primera, lo reivindicamos. Que uno tenía, yo la vi esa película en el cine. Qué Porque triste. decía, bueno, Perdón, Qué pérdida de ¿puedo tiempo, preguntar? sí, sí. ¿Te llevaron? ¿Alguien no te quería? Decime que no fuiste en una primera cita porque no. básicamente fracasaste. No sé si no fui con algún colega nuestro que no está En este plano. en este plano. Nunca estuvo en este plano. De No, hecho, no. aun cuando era colega nuestro, el señor T. No Estamos estoy hablando, seguro. estamos hablando de Mr. T. Pudo haber sido. Pero si no es. We es say esa. hello to you, Mr. T. 2009 es esta película Esperando la Rosa 2. Pudo haber sido tranquilamente. Sí, yo, gracias a Dios, ya estaba alejado de todos ustedes. Sí. Después la vida me volvió a unir. Pero era. Claro. Pero. No, claro, no oscuro. Claro, como mi tesis. Bueno, 2009 sí se hizo esto y la verdad que fue una Sí, pérdida no de tiempo, tuvo pero sí, repercusión. socialmente tenía la expectativa. Me parece que le estamos dando demasiada entidad. a algo que Esperando no la merece. carroza 2, A ver. Pero estaba. Pero Y yo veía la previa de que iban a estar algunos y yo digo, bueno, algo tiene que ser y la verdad que no tuvo nada, fue todo absolutamente forzado. Cambiaron los personajes, algunas cuestiones. ¿Tenés ganas de seguir hablando de una No, película la verdad que que no. no vale la pena? No, tenés razón. Perdón, pues, digo, Pero es como. seguís hablando. Se terminó. Volvamos Claro. a Esperando la carroza. Yo entiendo que sabes mucho de esa película que te robó horas de tu vida y querés que te las devuelvan. Pero los espectadores no tienen que por qué pagar el precio. No, Disculpe que lo interrumpa. Me han criticado bastante por interrumpir, pero creo que en este caso mi intervención Sí, está sí. siendo la correcta. Es justo. Créanme que es justo lo que es. Volviendo. Volviendo, y creo que quizás ya para cerrar, no sé si hay mucho más para decir. Me parece una película que está buena disfrutarla. Podemos volver a verla y encontrar un montón de detalles interesantes. Eso es lo que me parece que hace que una obra sea rica. No es una película que la vamos a volver a ver y no vamos a encontrar guiños. No, es fabuloso. Tiene mucha mística alrededor. Se generaron Tremenda. muchos clubes de fans de esta película. Los Carroceros hicieron un documental que se llama así con ese nombre, que con escenas, con situaciones y hacen una movida cultural muy interesante y hacen incluso visitas guiadas por el barrio de Versalles, Villaluro, en donde van recorriendo las casas, locaciones y demás, donde se filmó la gran parte de la película que duró como 3 meses. Y bueno, nada, es muy interesante lo que se hace y lo que se busca contar. Ujú. Creo que es una película que hay mucho material de análisis. Un montón. La verdad que tiene mucho valor desde el contexto histórico donde aparece. Me parece que se puede leer en muchos niveles, que eso le da riqueza. Tiene una muy buena puesta en escena, muy buena puesta de cámara, muy buena musicalización. Es un periodo del cine nacional donde técnicamente hay recursos que no están muy bien pulidos. No. Argentina, para mi criterio, a ver si coincidimos, empieza a tener una calidad técnica muy superior a partir del año 95, 92. Creo que una de las películas, por lo menos fundacionales,
de este nuevo cine Tango Feroz. No, Tango Feroz, Tango Feroz. año 92. 92, 93. Es una película de Te diría, Piñeiro, ¿no? Sí, diría una de las pocas rescatables. La década del 90 para mí en lo que fue en el cine argentino fue triste y... Ah, pero para. Entonces, para. Yo no te lo puedo decir de esa manera. Yo creo que empieza a surgir el gen de un cine argentino muy valioso. Sí, Yo no coincido con lo que estás diciendo. Si querés, entramos a ese terreno brevemente y después lo analizamos en otro. ok. Pero creo que aparecen por lo menos un par de películas que marcan toda la generación y el rumbo de lo que va a ser el nuevo cine argentino. Bueno, puede ser. A ver. Y no te olvides que estás hablando de un cine que empieza a tener voz y voto con su propio lenguaje que va a ser muy rupturista respecto a lo que estábamos viendo. Hay un par de películas fundacionales que están tomadas así, no por mí, sino por la categoría, Sí, sí. que es Mundo Grúa, Ah, sí. Pixabirrifazo, Sí. que son películas que Que empiezan empiezan a a marcar marcar una lo que tendencia sería un propias. Nueve Reinas, un más adelante. No, ahí te estás yendo a otra vertiente. Ah, pero pensé que ibas por el lado. Digo, pero la década del 90 tiene películas muy ricas. No te lo voy a permitir. Sí es cierto que son películas que no son para todo el mundo. No. Las detesto, las odio, no me gustan. Pero tengo que reconocer el valor que tienen. Son películas que empiezan a estar bien filmadas, el sonido empieza a ser audible. Que no Costó es un dato muchísimo, menor. ¿eh? En Argentina, para mí, costó muchísimo. eso. Muchísimo. Entonces digo, técnicamente, Esperando la carroza está bien, no es óptima. Ujú. Tampoco requiere demasiados Perdón, cuestiones técnicas para pero- contarla. Está bien. Hoy tenemos una versión restaurada, que es la que estamos viendo. Sí, Está hermosa. mejorado. Muy Gracias bien. a Dios se pudo rescatar. Sí. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque mucho material del cine nacional se ha perdido O tiene una calidad muy mala. muy mala. Entonces, de hecho, la época de oro del cine argentino se ha perdido Se ha muchísimo. restaurado algo, ha habido incendios, ha habido inundaciones. un montón Vamos de a un dato que justamente viene a colación de nuestro primer video, que lo pueden ver en todo nuestro canal. Suscríbanse, denle like y síganos para más con Cinema recomendaciones. Paradiso. Que la película hasta la década del 40-50 todavía era película inflamable. Claro. Entonces, cuando cambia la base a poliéster, que ya directamente la película no se puede quemar, empieza la preservación a ser mucho más posible cuando los otros materiales eran plausibles de poder ser Voy a hacer un guiño con quemados. nuestro primer video. El progreso siempre llega tarde. Véanlo. Pero bueno, Farmea aura este chabón. Alto chad. se hace lo que puede Yo hacer. tiro todos los términos casi modernosos que sé, ¿viste? Como para que... Sí, pero quedan bien en... No quedan mal. La en verdad que en avance. este contexto no En condicen, Teams. aparte lo dice un viejo rancio como yo. Bueno, pero cerremos con Cerremos. con la esencia de esperando la carroza. Estamos lo que muestra la película, estamos constantemente esperando, ya está. Hay una película que dice, bueno, hace 4 años me dijeron que no duraba 3 años más y sigue estando, ¿no? Valorar el tiempo de nuestras personas que nos acompañaron toda la vida, ¿no? Y Perdón, ¿el título es el de la obra Esperando la original? carroza. Sí, esperando la carroza. ¿No tiene algo con un guiño esperando a Godot? Ahí me haces analizar otro tipo de Por eso digo, quizás ya estamos partiendo de un texto que tiene una pretensión artística muy interesante. Camuflado, Puede ser. y creo que acá voy a hablar de la película, tiene una pretensión artística muy interesante, camuflado de una película burda. Y ese justamente es el broche que hace que la pincelada sea una obra maestra. Podemos hacer así. Pero bueno, La puta, qué reflexión, carajo. podemos cerrar así, diría, ¿eh? Sí, no, el cierre te lo quiero dar a vos. Vos te mereces un cierre mucho más digno que lo que acabo de decir, que es una gilada astronómica que tiene pretensiones de ser más de lo que realmente es. Claro, totalmente. A ver, Claro, totalmente me decís. O sea, ni siquiera estás sí. escuchando. Me estás dando la razón como a los locos. No, ¿Sabes qué? entiendo lo que Me estás fastidiando. Siento que me estás callando la boca. Y me voy a ofender acá mismo, ¿en vivo? en vivo. No. Después vas a editar esta parte. y No esto voy a va editar salir. nada. Yo no edito, ¿No? porque soy un vago. Crudo. Soy crudo y vago. Crudo. Está muy bien, nada. No esperamos la carroza, vivamos sin esperar nada y valorando lo que tenemos en el día a día y
escuchando, viendo, dando Perdón, los tiempos. y no pacientes. puedo, no puedo. Está tratando de filosofar baratamente. Es hermoso. Sí, sí, no, es hermoso porque eso se lo decías a tus alumnos. Corte. Y tus alumnos ascienden y dicen, oh, Corte. claro. Yo pretendía que esto lo vean mis alumnos, ahora que no lo voy a mandar a la porra. Lo voy a tener que editar. No, yo lo voy a mandar así, no voy a dejar Lo voy a tener que editar yo, me parece. ningún tipo de edición, lo cual vos no tenés acceso al canal, claramente. Está en mi canal, no en tu Lo- canal. lo voy a descargar, No está en tu canal, Canal. como diría La gente Alejandro no sabe Romay. lo que decís, sí. Pero no importa, ponen alejandroromay.com, El zar. el zar de la televisión. Entiendo que es una película de las cuales forma parte de tu catálogo personal de películas que hay que ver antes de morir. Sí, bueno, partamos la base. Sin duda, una de las películas argentinas por excelencia que hay que ver, y cuando decimos cine argentino es la primera o la segunda que se nos viene a la A cabeza, vos. sin duda. Yo pensé en otra. Bueno, tu criterio es bastante cuestionable, entonces. Disculpame, yo, el que ha estudiado cine acá soy yo. Yo también. Vos no, sos más no. específico, lo mío más amplio, pero bueno. No, cine yo soy yo. ¿Te recibiste? Sí, por supuesto, señor. ¿Me está burlando? No, estoy preguntando. No, señor, no se lo voy a permitir. Esto va a terminar en un trifulca que vamos a continuar por fuera de cámara. Entiendo tu valoración de la película, me parece que como obra de arte tiene muchos logros. No sé si la pondría en el mismo escalafón que vos. Creo ¿Qué que podría hacer Argentina? voy a Dice ser tango, minueto. Voy a ser polémico. Creo que es una película que sí tiene mucho valor artístico. No tuvo el lugar en la historia del arte como tal. Pero Los muchachos de antes no usaban arsénico es una gran película. Es una gran obra de arte. Sí, bueno, un bueno. guión muy bien, muy sólido construido. No es una película Es una fácil. película que te hace sentir la asfixia como espectador. Es una película que tiene sí, una apuesta acá, una producción, una estructura. Entonces, me parece que Son otras cosas, es otra cosa. totalmente, estamos hablando Es de dos otra películas cosa. diferentes, pero como valor, como hecho artístico, creo Bueno, que sí, sí. Me parece que en ese sentido, Esperando la carroza es una buena película, bien hecha. No la podría poner como masterpiece o obra Pero de... lo que haces es que sea una genialidad, es algo contado, una historia lineal, en escenario básico, que es muy, muy, muy lineal, muy básica. Cuente y nos deje todo lo que nos está dejando, que estamos hablando hace prácticamente una hora con todo esto. La genialidad de un autor, de un director y demás, y unos Bueno, actores pero- magistrales que hicieron este clásico del cine argentino de Vam- todos los últimos años. Vamos a ser sinceros, una película debería hacer eso. Cualquier otra es un robo al Estado. Gracias, buenas noches. Hasta siempre. Digo, sinceramente, si una película bien entendida, no está trabajada, no tiene un guión, estamos haciendo una cosa que es entretenimiento puro, no le quito su mérito, pero realmente carece de un valor. Digo, las películas del neorrealismo italiano son declaraciones políticas. Entonces, tienen el valor que han tenido con el paso del tiempo porque son una declaración política. La Nouvelle Vague francesa, los 400 golpes, también son declaraciones políticas, también son puestas de manifiesto de un montón de ideologías dentro de historias sencillas. Se me está escapando el nombre, quizás me puedes ayudar, Leonardo Fabio. Sí. Crónica Crónica de un niño solo. Crónica de un niño solo. Es una gran película, ampliamente superior a esta. Sí, sí, bueno, son otras Crítica cosas, social, sí. totalmente. Técnicamente deja mucho que desear, pero Leonardo Estamos hablando Fabio... de década del 60. Ujú. Y 2 y 3 por ahí. Sí, pero película que no voy a entrar en detalle, pero No. película que casi que te diría que es antecesora a lo que es Los 400 golpes de Truffaut. Y es un peliculón. Entonces, digo, tiene un valor muy grande. Argentina tuvo muy buen cine. No valorado, tal vez Con en su- cuentagotas. Ujú. Eh, Momentitos, ¿sabes? ¿No? Está bien, pero tuvo grandes autores. Sí, sin duda. Entonces creo que si lo ubicamos dentro de ese contexto, sí, claramente Esperando la carroza se decía, sería casi una burla a todos los otros autores. Obvio. No obstante, creo que es una gran película y coincido con vos, solamente te lo digo para pelear, como siempre. Pero nada, me parece que es una película que vale la pena ver. Si no la han visto, pueden Veanla. verla. Vuelvan a verla, revéanla y redescúbranla. Con estos Traten, tips que les hemos dicho, quizás pueden agudizar algunas cosas que en este momento se pasaba y decían, traten es de verdad. ver más allá de la trama. sí. Se Más puede llamar allá de lo más allá aparente. de la ¿Qué? trama, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La película? Los canales que tenemos, más allá de la trama.
La sección esta se puede llamar. Algo tan básico como Más allá de la trama. ¿Qué querés? ¿Un nombre Desentramando cine. No, como, eso es... ¿qué hay atrás de? Mira el truco. ¿Dónde está el pajarito? Y esas cosas. Bueno, Sí, fue hermoso. sí. Creo que con esa pedorrada que acabo de esbozar podríamos darle cierre definitivo a Gracias esto. a Dios, ya está. Al canal. Ha sido un gusto, señor. No volvemos nunca más. No, y que Dios se apiade de nosotros. Argentina, país generoso, cerraría un Sí, nefasto de la televisión. Dios mío. Bueno, ha sido un gusto. Siempre. La verdad que es grato compartir una visión, por lo menos unificada en este sentido. Discrepo en algunas cosas que son las que puedo Tenemos hacer. una que tengamos visiones muy antagónicas. Yo no me gusta Esperando la carroza, pero no puedo dejar de reconocer el valor de la obra. Yo me tengo que levantar e irme en este momento. Andate. Tengo el avión que está pasando. Mirá, ya lo estoy Andate. sintiendo. Estás en mi casa, no en la tuya. Te vas a tener que ir en algún momento. Hay gente que se ha instalado acá. Sí, eso he tenido problemas con la ley y todo. Pero bueno, señores, gracias. Gracias por Gracias por acompañarnos apoyarnos. una vez más. Suscríbanse, denle like. Síganlo a mi amigo, @ Sebastián Pajes. en Instagram. Exactamente. Sebastián Pages para internacional. Pablo.simonetti, @ Pablo.simonetti. En Instagram es con S y doble T. Exactamente. Italiano con tuco por todos lados. Gracias, como Esperando la carroza. Que lo Exactamente. disfruten y gracias. Vuelva prontos. Adiós. A Dios le prendo una vela y a vos una espiral. Huira, bicho.